Ya está a disposición el nuevo reportaje de CIPER, que ha accedido a las cifras de los exámenes PCR informados en regiones fundamentalmente, y ha detectado que el Ministerio de Salud ha difundido índice de positividad, que es por lo demás el factor clave para decidir cuarentenas, más bajo de lo que se calculan con los reportes locales. Estamos con Nicolás Sepúlveda, uno de los autores de este reportaje. ¿Cómo estás, Nicolás, de CIPER, para de alguna manera orientarnos en cuál es la gravedad de este tema y fundamentalmente cómo desarrollaron el trabajo que llegó a determinar esta realidad, ¿no? ¿Cómo estás? Hola Aldo, buenas tardes, ¿qué tal? En realidad esta es una investigación que estamos trabajando desde el mes de marzo, cuando algunos directores de laboratorios se comunicaron con nosotros y nos comentaron que tenían suspicacia y dudas respecto a cómo se procesaban los datos, porque las cifras que ellos estaban calculando entonces, durante el mes de marzo, a veces, por ejemplo, habían días en que la positividad de los exámenes que ellos procesaban superaba el 25%. Y a nivel regional se decía que la región estaba 15 puntos más abajo en términos de positividad. Entonces ellos me decían, yo no sé cómo se está calculando esto, está extraño, y hay distintas bases de datos además. Entonces ahí empezamos a investigar, a hablar con otra gente de otros laboratorios, con el Ministerio de Salud, hicimos más de 30 solicitudes por transparencia y accedimos a algunos reportes completos regionales respecto a exámenes PCR, que son los exámenes que uno se hace para detectar si tiene o no el COVID-19 en su organismo. Solo en tres regiones obtuvimos los datos completos, en Atacama, Valparaíso y Biobío, porque en las otras regiones nos mandaron solo datos parciales que no servían para comparar. Pero en estas tres regiones sí tuvimos datos completos y los pudimos comparar con lo que había informado el Ministerio de Salud durante el mes de marzo de 2021. Y nos encontramos que en las tres regiones, en Atacama, en Valparaíso y en Biobío, el índice de positividad, es decir, el porcentaje de exámenes que había resultado positivo del total de exámenes que se habían aplicado en ese mes, esa tasa de positividad era superior en los reportes locales que lo que se daba a conocer públicamente por el Ministerio de Salud. Nicolás, ¿y en ese caso hubo algún tipo de aclaración o de explicación por parte del ministerio? Hola Sandra, sí, tuvimos respuesta tanto del Ministerio de Salud como de las Seremi regionales. Lo que nos llamó la atención fue que las respuestas fueron todas distintas. En el caso de las tres regiones, por ejemplo, en el Biobío nos dijeron que la diferencia en la positividad se debía a que la Seremi utilizaba una fórmula distinta para calcular la positividad que la del ministerio. En el caso de Atacama, los técnicos del Servicio de Salud nos decían que era un problema de bases de datos porque se ocupaban distintas bases de datos y ninguna de ellas estaba completa. Y en Valparaíso nos dijeron que la información a la que nosotros habíamos accedido, una base de datos interna de la Seremi, no era la correcta y por eso se producía esta diferencia. Eso es lo primero que nos llamó la atención, pero también en el reportaje nosotros publicamos un correo electrónico al que tuvimos acceso del mes de abril, donde desde el gabinete del ministro se le pide a los laboratorios de la región metropolitana que coordinen mejor la información, porque había una diferencia, que es una diferencia que se ha mantenido durante toda la pandemia, entre las bases de datos, porque los exámenes PCR se registran en al menos tres bases de datos distintas que no dialogan entre sí, hay un desorden importante ahí. Entonces, por ejemplo, la positividad que comunica el ministro París todos los días en estos reportes del MinSal se calcula usando unas planillas Excel, que todos los laboratorios, hoy día son más de 160 laboratorios que reportan al MinSal y que procesan los exámenes PCR, todos los días tienen que mandar una planilla Excel a un correo electrónico del MinSal, del ministerio, diciendo cuántos exámenes procesaron y cuántos de esos exámenes salieron positivos, ¿no? Entonces ahí se calcula la positividad. Pero hay otra base de datos, que es un software, que es la Plataforma Nacional de Toma de Muestras, donde los laboratorios también tienen que ingresar sus datos de forma obligatoria, aunque no todos lo hacen. Y una tercera plataforma que es EpiVigila, que se usa fundamentalmente para la trazabilidad de los contagios. Entonces, en este correo al que nosotros accedimos, el MinSal le decía a los laboratorios de la región metropolitana que habían más de 1.500 exámenes en un periodo de 4 días que estaban en la Plataforma Nacional de Toma de Muestras y no en las planillas Excel. Eso quiere decir que, al menos en esos días de abril, que fue entre el 7 y el 11 de abril, los reportes del MinSal público no consideraron al menos 1.580 exámenes solo en la región metropolitana y tampoco usaron esos exámenes en el cálculo de la positividad. Yo sé que es un tema súper técnico, pero lo relevante, creo yo, y lo que me decía un experto ayer, que un académico que ha seguido que ha estado analizando todos los datos desde el inicio de la pandemia,
que él cree que él ve acá más desorden que maldad, digamos. Lo que él cree es que no que existe una manipulación de los datos, sino que el desorden es tal en cuanto al manejo de las cifras, que sí o sí hay errores y que eso explica que no calcen las positividades que se calculan en los organismos regionales de salud, tanto la Seremi como los servicios de salud, y lo que se calcula en forma centralizada acá en Santiago, en el Ministerio. Vale, Nicolás, lo encontramos todo en ciperchile.cl, ¿no? Ciperchile.cl, y si quieren hacerse socios y aportar para que sigamos haciendo periodismo independiente, ciperchile.cl/socios. Vale. Gracias, Nicolás.